Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a verlos. Pues el día de hoy estamos en nuestro taller de casos y cosas del mundo inmobiliario. Ya casi estamos a la vuelta de la esquina de Navidad. Estoy muy contenta de verlos a todos ustedes nuevamente el día de hoy. Y bueno, pues ya son nuestros últimos 2 talleres. Ya nos vamos a despedir de este módulo 1 de casos y cosas del mundo inmobiliario que termina pues este año de 2024. Entonces, pues bienvenidos a este nuevo capítulo en donde vamos a revisar la evaluación de propiedades, que es un tema muy interesante y muy importante porque invertir en bienes raíces puede ser la decisión más importante de nuestra estabilidad financiera, ¿no? Si no es que la más importante. Sin embargo, si no hacemos una evaluación adecuada, es fácil cometer errores que nos pueden costar muy caros. Entonces, bueno, hacer una buena evaluación es un factor fundamental y hoy vamos a aprender herramientas prácticas para poder hacer un análisis comparable, hacer inspecciones, hacer cálculos de costo-beneficio para determinar si una propiedad realmente vale la pena o no. Quiero contarte algo que es muy importante y el 90% de los errores en inversiones inmobiliarias ocurren por un factor que podemos modificar, que es no investigar adecuadamente el valor real de una propiedad. En Yucatán, la plusvalía de los terrenos en zonas en crecimiento ha aumentado entre un 15 y un 30% anual, lo que nos convierte en una excelente oportunidad si hacemos una evaluación correcta. ¿Alguna vez te pasó que al ver alguna propiedad sentiste que el precio era demasiado alto pero no supieron cómo justificarlo? Bueno, pues hoy vamos a aprender cómo evaluar correctamente el precio de una propiedad. Antes de arrancar de lleno, me gustaría revisar con ustedes algunos conceptos que son fundamentales en el tema de evaluación. Primero vamos a definir qué es evaluar una propiedad. Y evaluar una propiedad no es solo fijarse en el precio, debemos considerar 3 aspectos muy importantes. El primero es el valor del mercado actual, el segundo es el potencial de rentabilidad, plusvalías o ingresos de renta, y el tercero los costos asociados, y eso quiere decir adicionales al precio de la compra. Vamos a revisar inicialmente un ejemplo muy sencillo. Supongamos que estamos vendiendo un terreno en Telchac de 500 metros cuadrados que cuesta 700 pesos por metro cuadrado. ¿Cómo vamos a saber si vale la pena? Bueno, lo primero vamos a identificar terrenos comparables en la misma zona para poder comparar precios. Y luego vamos a verificar costos extras y otro dato importante, vamos a proceder al cálculo de su ROI. Y seguramente en este punto te has de preguntar, bueno Mike, pero ¿cuál es un método comparable, ¿no? ¿Cómo encontrar referencias reales? Y bueno, los comparables son esenciales para evitar pagar más de lo necesario o perder oportunidades importantes. Entonces, para eso tenemos pasos básicos. El primer paso es buscar propiedades similares en la misma área. Esa es nuestra primera tarea. Luego vamos a comparar características clave. ¿En qué características me debo enfocar? Bueno, pues en tamaño, ubicación y condiciones de la propiedad. Son estas 3 características clave en la cual tenemos que poner foco para poder comenzar una comparación. Y el tercer punto es usar herramientas prácticas. ¿Cómo qué herramientas prácticas podemos usar? Bueno, por propiedades.com, como la Moody, y esto nos va a permitir ver precios de terrenos o casas en venta, y también podemos utilizar pues agencias inmobiliarias locales que tengan conocimiento del mercado. Nos podemos acercar a ellas y sondear cómo está el mercado en ese momento. Pues una vez que ya pasamos por definir los conceptos fundamentales para la evaluación, ahora sí vamos a pasar al análisis de costo-beneficio. La clave para decidir si una propiedad es una buena inversión es el cálculo del ROI, y esto es el retorno de inversión. Para esto vamos a revisar costos asociados. En esto vamos a tomar en cuenta el precio inicial, que es nuestro valor de compra. Luego también tenemos que considerar los gastos legales. ¿A qué me refiero con esto? Pues sabe que escrituras, trámites catastrales, también tenemos que tomar en cuenta adecuaciones. Aquí hablo de terrenos que necesitan limpieza o nivelación. Y luego, una vez que ya revisamos los costos asociados, podemos pasar a beneficios esperados. Aquí hablamos de la plusvalía. Recordemos que ya hemos definido con anterioridad la plusvalía, y es el incremento en el valor de la propiedad con el tiempo. Y también vamos a revisar ingresos potenciales, que hablamos de rentas si se plantea arrendar. Ahora bien, en este punto seguramente te has de preguntar, Mike, ¿qué es el ROI? ¿Cómo lo calculo? Vamos a revisar cómo podemos calcularlo. Recordemos que el ROI es el retorno de inversión. Es una métrica financiera que se utiliza para evaluar la rentabilidad de una inversión, y su fórmula en general es: el ROI es igual a la ganancia neta entre la inversión inicial por 100. Punto.
¿Qué es la ganancia neta? La ganancia neta es la ganancia total obtenida de la inversión menos los costos asociados. Por ejemplo, ganancia neta es igual a los ingresos totales menos los costos totales. Habíamos hablado que la ganancia neta se divide entre la inversión inicial. ¿Qué es la ganancia inicial? La ganancia inicial es la cantidad de dinero que se invirtió al principio, incluye el costo de adquisición, gastos administrativos y cualquier gasto inicial. Todo esto lo vamos a multiplicar por 100 para expresarlo en porcentaje. ¿Viste qué sencillo es poder calcular el ROI? Si te gustaría que juntos calculáramos algún retorno de inversión, por favor déjamelo en los comentarios y me voy a contactar contigo para poder hacer un ejemplo práctico. Tengo algunas consideraciones importantes que debemos de tomar en cuenta cuando hablemos de ROI. El primer punto es plazo en el tiempo. El ROI no incluye el factor tiempo en su fórmula básica, por eso si quieres comparar inversiones es útil considerar el periodo en el que se obtuvo ese retorno. Otro punto a considerar son los costos ocultos. En este caso es crucial siempre incluir todos los costos relacionados como impuestos, intereses de financiamientos, comisiones, para que el cálculo siempre sea lo más preciso. Otro punto a considerar es el tema de la inflación. En inversiones a largo plazo considera siempre la inflación, ya que puede afectar el valor de tus ganancias. Pues una vez que ya pasamos por los conceptos fundamentales de evaluación y el análisis de costo-beneficio, pasamos a la parte número 3 de este taller y hablamos de la inspección de las propiedades. Primero, seguramente te vas a preguntar, Mike, ¿por qué es necesaria una inspección? Bueno, una propiedad que parece ideal podría tener problemas ocultos, y entonces aquí es donde tenemos que prender las alertas para que pues no tengamos este tipo de problemas que a lo mejor no están muy a la vista y pues hagamos una evaluación correcto. Dentro de esta evaluación te aconsejo tener un checklist de inspección para terrenos, en donde ¿qué vamos a evaluar primero? Bueno, vamos a evaluar la ubicación y la accesibilidad, que ya hemos hablado con anterioridad la importancia de esto, ¿no? La ubicación debe ser una ubicación privilegiada, que conecte zonas importantes o que esté en mira de desarrollo, que vaya a tener o vaya a conectar zonas estratégicas. Verifica la conectividad con carreteras y servicios básicos, sí o sí, no queremos algo en medio de la nada que aparte no se vaya a desarrollar. Luego también el siguiente punto en nuestro checklist sería el estado físico del terreno, ¿no? Hay que observar si hay riesgo de, inundaciones o necesidad de nivelación, entonces hay que revisar el estado físico de la propiedad. Luego también vamos a revisar en el checklist servicios disponibles. ¿Cómo qué tipo de servicios? Bueno, pues luz, agua potable, drenaje, si lo va a tener, no lo va a tener, y hacer nuestra evaluación de qué tanto nos conviene. Si a lo mejor son terrenos de inversión que no van a contar con esos servicios, bueno, pero a lo mejor tenemos una proyección a cierto tiempo que lo va a tener. Luego pasamos a la documentación. También hemos platicado mucho al respecto. En este checklist no podemos dejar pasar el tema de la documentación. Consulta en el catastro en línea de INSEJUPI y verifica escrituras y el estado legal de la propiedad para pues tener toda la certeza jurídica de lo que estás comprando. También tenemos un checklist general para inspección para construcciones. Aquí podemos revisar el tema de la estructura, ¿no? Buscando grietas o señales de humedad. Podemos revisar instalaciones, revisar electricidad, plomería y sistemas de seguridad. Y bueno, no dejes de lado las condiciones del vecindario. Hay que evaluar los servicios cercanos como escuelas y hospitales. Y bueno, pues ya pasamos a el cierre de ese taller. La verdad, siento que es información muy valiosa que les pido consideren a la hora de invertir, y aprendimos pues muy rápido a evaluar propiedades usando métodos comparables, el ROI, y analizando, haciendo un análisis de inspección. Recuerda que la evaluación es el primer paso para minimizar los riesgos y maximizar nuestras ganancias. No compres sin investigar. Recuerda que yo soy Maite Rocha, soy experta en inversiones inmobiliarias y me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy. Te pido que si no me sigues aún en redes sociales, me sigas y me dejes en los comentarios qué te gustaría que revisáramos en los siguientes talleres.